necesito caer en una negación para creer que Dios es poderoso para intervenir. Yo no necesito decirle a Dios, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo para ver a Dios operar un milagro. Yo no necesito decirle a Dios, yo estoy firme, categóricamente firme con respecto a esto para verte a ti obrar. No, no, queridos. Yo tengo que descubrir mi total y absoluta dependencia de Dios. Y mi total y absoluta dependencia de Dios se hace clara, se hace evidente, no cuando yo me le presento a Dios como otro superhéroe, no cuando yo me le presento a Dios como otro Superman, es decir, tú eres Superman y yo también. No, es cuando yo me le presento a Dios tal como soy. El apóstol San Pablo dice que la grandeza del amor y de la gracia de Dios estriba precisamente en que Él supo tomar esta vida, la suya, la de Él, la mía, la de todos nosotros, la supo tomar en sus manos, aún sabiendo que éramos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Que estamos en todo afligidos, acobardados, amedrentados. A veces hay cristianos que tienen doble crisis en su vida, porque además de la crisis que poseen y además de la crisis que tienen, crean un sentimiento de culpa, crean un sentimiento de frustración, porque ante la crisis están intimidados, ante la crisis están asustados, ante la crisis les da miedo. Y entonces, desde luego, la religiosidad que mata le ha hecho creer que si tienen miedo, que si tienen temor, que si tienen ansiedad, entonces es evidencia de que no tienen fe. Y los pobres están inmersos en una experiencia agónica. Una de las cosas que a mí me encanta dentro de la vida espiritual y dentro del trabajo pastoral es aconsejar pastoralmente a la gente. Hace muchos años atrás Dios me dio el privilegio de compartir una experiencia de consejería con un compañero en el ministerio. Y vino a hablar conmigo y me dijo: yo no creía jamás que a mí me fuera a dar una depresión. Y yo le dije: yo te puedo enseñar en la Biblia la cantidad de hombres y mujeres que eran hombres de Dios, hombres de fe, y vivieron experiencias depresivas, que si hubieran sido tratados por un psiquiatra y por un psicólogo, le hubieran dado todos los medicamentos que al día de hoy existen. De veras, sí. Sí, pero lo que a mí me ha pasado es peor. Le digo: ¿qué te ha pasado? Me dice: yo he pensado en el suicidio, chico. Yo le dije: ¿y te crees tú que eres el único que has pensado en el suicidio? Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a encontrarnos a un Job que pensó en el suicidio, y vamos a encontrarnos a un Jeremías que pensó en el suicidio, y vamos a encontrarnos a un salmista que pensó en el suicidio. Dice: sí, pero Moisés, el problema de esto es que en la experiencia de la gracia donde yo estoy, en mi postura como pastor, ¿cómo es posible que a mí se me haya metido eso por mi mente? Eso tiene que ser un ataque de Satanás. No negamos que pueda ser desde el punto de vista espiritual, no negamos que pueda ser un ataque de Satanás, pero oye lo que la Escritura dice: no te ha sobrevenido nada que no sea humano. Pero fiel es Dios, que juntamente con la crisis, que juntamente con la prueba, que juntamente con la adversidad, Él abre una puerta de salida, una puerta ancha, para que tú veas el poder de Dios
obrando en favor de tu vida. Me dice, sí, pero es que Moisés, yo no he aprendido eso en la fe, a mí me han enseñado otra cosa. Pues si te han enseñado otra cosa, la Escritura dice, si te han predicado un evangelio que no sea el que está en la Escritura, no lo reciba. Ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no puede ser un evangelio para crear superhéroes ni superheroínas. El evangelio de Jesucristo es para que el hombre y la mujer de Dios piense de sí mismo con cordura, piense de sí mismo con la realidad con la que debe pensar y entender que si está en pie no se debe a su fuerza, si está en vigor no se debe a su fuerza, porque esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia de la vida cristiana. Mi amigo pastor terminó diciéndome, pero Moisés, yo creo que esto me descalifica a mí para el ministerio. Yo le dije, si eso te descalifica a ti para el ministerio, a Jesús lo descalificó también. Jesús no puede ser redentor del mundo. Me dice, ¿por qué? Porque Jesús pensó en un momento también en la misma situación. Él le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y sabe lo que quiere decir eso en arroz y habichuela? Mi alma está tan angustiada que yo quisiera morirme. Yo no quisiera enfrentar esto. Me dice, oye, es como volver a leer la Biblia. Le dije, sí. La religiosidad mata, el espíritu da vida. La religiosidad destruye, el espíritu da vida. La religiosidad confunde, el espíritu da vida. A mí me asusta la cantidad de gente que se crean ideas en la cabeza y después van a la Biblia para que la Biblia les apruebe las ideas y los caprichos que tienen. Y toman textos y los sacan de contexto para probar sus ideas y sus hipótesis. La Biblia habla con claridad. Ella no es de particular interpretación para nadie. Yo no puedo desarrollar una idea para después ir a la Escritura a ver si la Escritura me avala lo que yo estoy desarrollando como idea. No, yo tengo que ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que forme mis pensamientos, sea la que forme mis ideas, sea la que forme mis concepciones, a fin de yo poder ser un hombre apto para el propósito y para el plan de Dios en la tierra. Eso es crecer en la vida cristiana. Eso es desarrollar un balance en la vida cristiana. Pedro nos hace entender su gran error. Su gran error fue temeridad. La temeridad es un error en el que podemos caer nosotros los cristianos si no nos percatamos de lo que dice la Escritura. Cada uno piense de sí mismo con cordura. Y cada uno debe pensar de sí mismo y debe tener de sí mismo la opinión que correctamente debe tener. Ni tan alto, ni tan bajo.